Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Mi nombre es Elder Giovanni Mamani y les doy la bienvenida a su programa Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia, que llega gracias a Radio El Sol de los Andes y el Club de Lectura Juliaca. Bien amigos, Momento Literario es un programa en donde hablaremos de la vida y obras de diferentes autores literarios. En esta edición hablaremos de Enrique López Albújar, donde estaremos narrando e intercambiando opiniones acerca de este autor con su cuento Ushanan Hampi. En esta ocasión nos estará acompañando en los estudios de Radio El Sol de los Andes Jaime Riveros y Freddy Mamani, dos lectores que pertenecen al Club de Lectura. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Es un gran gusto también poder estar de nuevo este sábado y hablar de libros, de autores literarios, así como también de los mensajes y reflexiones que nos van a transmitir, ¿no? Y particularmente hablar de López Albújar, de un escritor de la corriente indigenista. Es un grato orgullo, más que todo, conocer cuáles eran sus pensamientos y cómo también influyen en la sociedad a través de sus escritos. Yo creo que muchos de los que practicamos la lectura también somos conscientes de que es un hábito que construimos día a día, y así como también nos cuestionamos por la realidad, vemos el pasado y también las comparamos con la realidad. ¿Qué tanto hemos evolucionado como sociedad? Y hoy que vamos a hablar de Ushanan Hampi, va a ser el tema de la justicia, ¿no? ¿Qué es el término justicia y cómo se engloba en nuestra realidad y cómo se englobó también hace algunos tiempos atrás? Y encantado de estar en Momento Literario. Así es, un tema interesante el día de hoy. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Giovanni, a todos los seguidores, a los oyentes de Radio Sol de los Andes, a todos los seguidores y miembros del Club de Lectura Juliaca, y también a los que siguen nuestra cuenta, estamos en vivo por Literatura Preuniversitaria. Todos los seguidores, también estamos con los amigos hoy de el Club de Lectura Juliaca. Hoy va a ser una lectura o una conversación bastante amena, y es que vamos a hablar de un autor un tanto polémico, en cierto modo polémico, pues nos hace ver algo, vamos a decir, el otro lado de la moneda cuando hablamos del mundo indígena, cuando hablamos del hombre del campo. Entonces, encantado, amigo Giovanni, a todos, disfrutemos de los libros, disfrutemos de la lectura que para hoy hemos programado. Así es, y bueno, vamos a empezar con la biografía. Voy a dar una pequeña reseña acerca de esto. En las tierras áridas de la hacienda Patapo, en Chiclayo, nació Enrique López Albújar, un día soleado de noviembre en 1872. Desde joven mostró una curiosidad insaciable por las letras y una aguda sensibilidad por la justicia social que permeaba el Perú de finales del siglo XIX. Su vida, en apariencia tranquila, en el seno de una familia de terratenientes, escondía un destino turbulento que lo llevaría por los caminos del periodismo, la literatura y la lucha por los derechos civiles. La infancia de Enríquez transcurrió entre las tierras de Morropón y Piura, donde recibió una educación temprana marcada por dos maestros antagónicos, el escritor Miguel Piedra y el amigable Nicanor Calderón, quien le introdujo en los clásicos de la literatura europea. Estos años formativos sembraron en él las semillas de una mente inquisitiva y rebelde, propensa a cuestionar las normas establecidas. Con apenas 14 años se separó de su familia para completar sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. Allí su talento no pasó desapercibido, destacó tanto en sus estudios como en su habilidad para la escritura. Pronto se unió al grupo selecto de colaboradores de diarios como El Perú Ilustrativo y El Progresista, donde su estilo irónico y crítico comenzó a ganar seguidores y detractores por igual. Su carrera como periodista se catapultó en 1892, con la publicación de sus artículos en importantes periódicos de la época, desafiando abiertamente al régimen político y social, bajo el seudónimo de León Cobos. Se convirtió en un azote para los poderosos, lo que le valió varios encadenamientos breves pero resonantes. Su pasión por la justicia y su fervor por la libertad de expresión lo llevaron a enfrentarse a adversidades legales y políticas constantes. Paralelamente a su incursión en el periodismo, López Albújar inició su formación en Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos.
Su tesis inicial sobre la injusticia de la propiedad del suelo fue rechazada por anarquista, lo que solo avivó su determinación. Al año siguiente defendió una nueva tesis y obtuvo su bachillerato en Derecho en 1899, demostrando no solo su agudeza intelectual, sino también su persistencia ante la adversidad. De regreso a Piura como abogado, López Albújar combinó su carrera jurídica con una prolífica producción literaria. Escribió cuentos, crónicas y piezas de teatro que capturan la esencia y las vivencias de su tierra natal. Fundó el semanario El Amigo del Pueblo y se convirtió en un ferviente defensor de los derechos liberales en el programa político local. Sin embargo, su compromiso con la justicia y la verdad lo llevaría a enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera judicial. En 1917, como juez en Huánuco, dictó una polémica sentencia absolviendo a acusados de un doble adulterio. Este acto desató una tormenta política legal que culminó en su suspensión y destitución temporal de la judicatura, un golpe devastador para su reputación y su carrera. Este revés le dio un respiro en la judicatura y revitalizó su pasión por la escritura. Durante su breve retiro se refugió en la hacienda de un amigo en Huánuco y comenzó a escribir los cuentos que conformarían su obra más celebrada, Cuentos Andinos, publicado en 1920. Este libro lo consagró como un maestro de la narrativa regionalista, capturando la esencia del pueblo peruano con una voz única y poderosa. Los años siguientes vieron a López Albújar alternar entre su labor judicial y su actividad literaria, publicando obras como Matalacha y El Hechizo de Tomaiquichua, y su fama cruzó fronteras, siendo reconocido por figuras como Miguel de Unamuno y consolidándose como un referente obligado en la literatura peruana. A pesar de sus triunfos, la vida de López Albújar estuvo marcada por constantes batallas contra el establishment y sus propios demonios. En su vejez continuó escribiendo y viajando, compartiendo su sabiduría con las nuevas generaciones de escritores y pensadores. Su legado perdura hasta nuestros días como un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en un país en constante cambio. El 6 de marzo de 1966, a los 94 años, Enrique López Albújar falleció, dejando un vacío en el corazón de quienes admiraron su valentía y su dedicación a la palabra escrita. Su vida fue una saga de intriga y pasión, donde cada capítulo revelaba una nueva faceta del hombre que desafió al poder con la pluma, como su espada más afilada. Jaime, ¿qué nos puedes comentar sobre la historia? Una historia interesante. Así es, López Albújar, un escritor de la corriente indigenista y que nos habla más que todo de la denuncia que viven un grupo mayoritario en el Perú, en la sierra, y así como también en la parte costa, ¿no? Y esos años eran pues donde había una segregación, una separación enorme entre dos mundos, un mundo que eran los que ostentaban el poder y que según esos años se pensaban que ellos tenían las cualidades, las virtudes, los valores, o sea, tenían todo lo bueno. Y de otro lado vemos a un grupo mayoritario, como mencioné antes, que son los indios, o sea, las personas que eran tratadas no como ser, como personas, sino como un objeto. Y eran esclavos. Entonces yo creo que López Albújar, a través de su experiencia, de sus vivencias como juez, que trabajaba en diferentes partes, vio ese mundo. Por eso hay quienes consideran que López Albújar ha sido un foráneo que hablaba sobre el tema del indio, ¿no? Y a comparación muy distinta era de José María Arguedas, que era un indio que él mismo se autopercibía y se consideraba y que vivió en carne propia, y vemos qué separación hay entre ambos escritores. Pero lo que López Albújar nos va a dar en conclusión es la denuncia, la forma de cómo vivían ellos, y se va a introducir en ese mundo, ¿no? Y al cual también mencionaste Matalache, que es una novela que también habla sobre esos dos mundos distintos, cuando dos varón y mujer tratan de juntarse, pero que lastimosamente por temas de cuestiones sociales, por temas de discriminación, exclusión, este amor es fallido. Incluso el personaje principal llega a morir a manos del hacendado. Entonces ese mundo es lo que nos retrata López Albújar, estimado Giovanni. Así es.
Freddy, ¿puedes Bien, contar? sí, definitivamente es muy llamativa la biografía de Albújar, y una cosa que me llamó mucho la atención es lo que contaba o decía anteriormente, lo que decían, ¿no? Que algunos le conocen como, Jaime lo decía, ¿no? Era un foráneo, algunos se referían a él como un foráneo, y esto creo se debe a una pregunta que alguna vez yo me hice cuando leíamos la biografía de Albújar. Albújar nace en Chiclayo, en Morropón, y a diferencia de Arguedas, que es un verdadero indio, entre comillas, hay una especie de polémica, ¿verdad?, sobre si se debe decir indio o andino, indígena simplemente. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. La idea es que ¿por qué este Albújar tendría que estar escribiendo sobre el hombre indígena, sobre el hombre andino, sobre el indio, si él es un costeño, es un tipo que no ha vivido en carne propia, quizá, ¿no?, esto de las vivencias del hombre andino? Y esto justamente se debe a lo que también decías, Giovanni, a su oficio. Se debe principalmente, considero, a su oficio, y es que él era un jurisprudente, llegó a ser juez magistrado, ¿verdad?, en lugares como Huánuco y Huancayo mencionabas. Entonces, eso creo yo es muy determinante en la obra. Vamos a ir viendo más adelante algunos detalles. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, queridos amigos, cuando hablamos de Albújar, estamos hablando de un escritor que se caracteriza mucho porque en su narrativa siempre está lo sangriento, lo violento, siempre hay asesinatos, no es nada raro que en la narrativa de Albújar, por ejemplo, se esté destripando a una persona, le saquen las vísceras, le saquen el corazón, le corten la lengua, los ojos, y así justamente es como termina, ¿no?, este cuento del cual hoy vamos a comentar, Ushanan Hampi, y también la novela que mencionaban, Matalaché. Se le avienta, se le empuja a José Manuel a una tina donde había aceite, ¿no?, aceite hirviendo. Entonces, definitivamente la biografía es muy importante, porque siempre, alguna vez comentábamos, los escritores escriben de lo que viven y de lo que leen. Esos son los dos ingredientes principales. Así es. Albújar, además de eso, estudió para ser abogado. Y la combinación de eso y también luchar contra la injusticia, ¿no?, que veía. Y que más que en esas épocas había muchísima injusticia y no había voz para los indígenas. Y en combinación con sus estudios y su talento para escribir, logró todo eso, ¿no? Levantar una voz, hasta le decían anarquista. Y solo lo avivaba, ¿no?, su fuerza de lucha. El término anarquista pienso que también hace porque hay un statu quo, una forma de vida, una forma de actuar según ellos, y cuando tú te rebelas sobre un orden, ya pues estás causando el desorden, ¿no?, y estás causando un caos, estás yendo contra otra corriente. Entonces lo que piensan es que López Albújar quería crear otro mundo, otra forma de pensar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el término anarquista. Claro, viene más de esa parte, por ser un contracorriente, ¿no? Uh-huh. Contra todo ese legado que ya estaba establecido. También nos dice que tuvo dos grandes influencias, sus maestros, que de alguna manera no resaltaron su talento, ¿no? A los 14 años se dieron cuenta que él tenía un gran talento. Y también su paso, me imagino, por Huánuco, Huancayo, vio todo lo que vivían los indígenas y cómo estaban ahí, sin voz, sin voto. Y me pregunto de dónde habrá salido, ¿no?, su narrativa sangrienta. Siempre hay lo sangriento en eso. Supongo que vio, ¿no?, cómo eran los pueblos, las rondas campesinas que dicen. Claro, a través de esa vivencia también, ¿verdad, Freddy? Claro, justamente hace rato comentaba y creo que coincidimos en esa parte, ¿no? Cuando Albújar habla de lo sangriento, y es un punto muy importante, por eso resaltábamos el oficio de Albújar. Él en su carrera de abogado pues ha presenciado eso, ha visto eso. Enrique López Albújar, fíjense, un abogado, a ver, imagina, Giovanni, eres un abogado, lo normal. ¿Qué crees que es el día a día de un magistrado, un juez? Obviamente son problemas, ¿verdad? Obviamente, conocer casos, ¿no? Hay casos de abigeato, hay casos de asesinatos, ¿verdad? Hay casos de sicariato, incluso, porque Albújar tiene un cuento también que se llama El campeón de la muerte, y el tema es el sicariato. Entonces, es algo normal para un abogado, para un magistrado en este caso, ver ese tipo de cosas. Y por un lado,
él habla del hombre andino porque vio en su oficio, en su tarea, cuando él estuvo en distintos lugares del Perú, en el mundo andino principalmente, y justamente considero que lo sangriento se debe a eso de también su oficio, porque como abogado siempre vio asesinatos, siempre vio crímenes, ¿no? Y eso de algún modo creo yo ha influido mucho en él. Entonces, como hace rato les comentaba, amigos, por ejemplo, he estado revisando, he encontrado en la revista Amauta, en el 4º número, un artículo bastante simpático a los amantes de la literatura. Hoy estamos hablando de Enrique López Albújar. Si están interesados, les recomiendo que lo puedan descargar, la revista Amauta, el número 4. Ahí hay un artículo poco conocido de Albújar, se llama Sobre la psicología del indio. Por ejemplo, un poquito adelantándonos al argumento de la obra, Albújar nos presenta al indio como un corruptor o un violador de leyes. Albújar nos lo presenta así. Albújar es un tipo que tiene otra perspectiva del hombre indígena. Y justo hace rato ustedes decían, ¿no?, que es un tanto anarquista. Y también recordaba que en algunos libros o algunos autores a Albújar le consideran anti-indigenista, ¿ya? Y para los que nos están escuchando en casa hay que aclarar las cosas, ¿no? Primero, Albújar pertenece a la corriente indigenista, como lo dijo muy bien Jaime, pertenece al indigenismo. Pero eso de antiindigenismo es una denominación nada más, no es como un sobrenombre o un adjetivo que usan para denominar o referirse a su literatura, porque ojo, los autores indigenistas siempre, caso Arguedas, Alegría, entre otros autores, Vargas Vicuña y otros, siempre nos presentan al hombre indígena como un tipo en modo alguno desprotegido, violentado por el hombre blanco, por el hacendado, siempre. Pero Albújar dice, no, oye, ¿saben qué? Albújar dice, oye, el hombre indígena no es tan santito como ustedes creen. El hombre andino no es al que le pegan, al que le roban, al que lo humillan, no. Él también roba, él también comete delitos, dice, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo y llegando a esa conclusión, amigos, ¿no? Qué interesante. Así es, porque, o sea, se les ve desde la altura, ¿no? Desde terratenientes a los indios, como que no, ellos son los malos. Es como animales, ¿no? No tienen leyes. Pero dentro de las propias vivencias de los indígenas o indios, tienen sus propias costumbres, ¿no? Su propia forma de justicia, sus propias formas de castigo. No es como con burocracia, ¿no? Letras, leyes, te pasa así. Si no, ellos lo hacen ahí, lo hacían con la mano. Actualmente se practica en algunos lugares, ¿no? Pero antes era así. Claro, yo creo que en parte, como también Freddy comenta, el hombre la actitud, o sea, el carácter, la personalidad y la forma de pensar, y todo ello no siempre va a ser dependiendo a lo que tú tienes, ¿no? Yo pertenezco a lo blanquito, o yo pertenezco a a ese color rojo o cualquier, no pertenezco a una cultura. Entonces la hipocresía no sabe separar, por ejemplo, digamos un antivalor, la hipocresía no separa que los blancos lo practican o los negros también, no, o sea, todos practicamos estos antivalores que son propios del hombre, son inherentes. Hay antivalores y el contrario que vendría a ser los valores y las virtudes, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte también Albújar nos da a entender que el hombre en sí, el hombre indio, también tiene sus pros y sus contras en sus actuaciones, ¿no? Y así como también las tenían los hacendados y la gente pudiente, las que manejaban el poder, ¿no? Así es. A ver, algo que rescato del anterior artículo que les dije, miren, tampoco estamos atacándole a Albújar, los oyentes en este caso, de la radio y los seguidores del Club de Lectura, espero nos lo estén tomando así, ¿no? No estamos atacando, ¿no? Que Albújar es un anarquista, un tipo que habla mal del hombre indígena. No. Él tiene sus razones, ¿no? Como decía, por un lado, su oficio ha hecho que vea ese lado del hombre indígena, ha visto solamente, digamos, ese era su día a día. Y justo en este artículo sobre la psicología del indio, ojo que Albújar es considerado, valorado, hoy en día leído incluso en las universidades por ser el iniciador del indigenismo. O sea, antes de él existieron autores, caso González Prada, Clorinda Mato de Turner, Ventura García Calderón y otros tantos, que sí hablaban del hombre indígena, sí hablaban, pero estos autores solamente lo mencionaban. Para que se entienda, diremos, ¿no?, que lo mencionaban, y siempre en los libros se resalta ese
ese sentimiento paternalista. O sea, siempre decían, pobrecito el indio, mira cómo sufre, mira, así es el indio. Pero Albujar es el que ya nos hace, mira, esta es la realidad. El indio sí sufre, pero también hace esto. Dice Albujar en este artículo que el hombre indígena es como una esfinge de doble cara. Dice, es, por supuesto, un tipo justo. El hombre indígena dice que es incorruptible. ¿Han visto ustedes alguna vez un rondero, un teniente por aquí recibiendo una coima, algún video por ahí ha salido? Es poco probable, ¿verdad? Eso dice Sí, Albujar, así ¿ya? es. Pero dice él que el hombre indígena es así para con los suyos. Con el hombre de afuera, con el misti, en cambio, no, es todo lo contrario. Y justamente la cara que nos hace ver Albujar del hombre indígena, ese que viola las leyes, ese que roba, que mata, que engaña, de algún modo es la cara. Albujar dice eso, la cara que el hombre indígena tiene para con los de afuera, para con los mistis, para quienes lo maltratan, para aquellos a los que el hombre indígena siente extraños. Sí. Así es, amigo Freddy. Este tema, su vida de Albujar y todo lo que ha escrito está muy interesante. Pero vamos a continuar en el siguiente bloque. Amigos, esto fue Momento Literario y ya regresamos. Ya regresamos con Momento Literario. Amigos, bienvenidos a este segundo bloque en Momento Literario, gracias a Radio El Sol de los Andes. Vamos a continuar ahora con el cuento Ushanahampi, que lo comentará Freddy. Vamos a hacer un pequeño argumento de este cuento que es uno de los más conocidos de este libro llamado Cuentos Andinos. Bien, este cuento Ushanahampi, primero es importante recordar que en un quechua que no es el sureño, por supuesto, significa el último remedio, ¿no? Por eso vemos varias boticas por aquí que dicen Hampi Pharma, botica Hampi, algo así, ¿no? Entonces, el último remedio significa. Recuerdo mucho el inicio de este estupendo cuento que dice: la plaza de Chupán hervía en gente cuando el gran Kunsimayli, ladrón empedernido, fue ingresado atados de manos y pies ante el implacable tribunal de los yayas. A Mayli lo llevan a la plaza de Chupán. Chupán es el pueblo en el cual le van a aplicar justicia, o un juicio primero, lo van a aplicar. Lo colocan ante el tribunal de los yayas. Los yayas, queridos amigos, son, para nuestros oyentes, es una especie de administradores de la justicia. Aquí en la ciudad de Juliaca y en Puno hemos visto seguramente los días domingos, suelen venir de distintos lugares los tenientes. Esos son los yayas en este cuento, ya se les dice yayas. Entonces, el tribunal de los yayas, le enjuician, pues no hacen un juicio ahí en la plaza, ¿no? Y le dicen: Mayli, esta no es la primera vez que te tenemos aquí, es la tercera vez. Mayli, tú no entiendes. La primera vez que robaste, te aplicamos el yachisum, le dicen. El yachisum es una ley que consiste en darle simplemente una llamada de atención. No entendiste, Mayli, no te importó. Robaste por segunda vez y te aplicamos el aliachisum. El aliachisum es una ley que consistía en una reconciliación. A ver, Giovanni, tú le robaste a Jaime, tienen que darse las manos, perdonarse, en eso consiste. Pero Mayli, tampoco te importó, seguiste robando. Muy al contrario, estuviste amenazándole de muerte a la persona que le robaste. Y hoy te tenemos aquí, Mayli. Aquí está José Ponciano, el vecino José Ponciano, que te acusa de haberle robado una vaca. Dinos, ¿qué vas a decir al respecto? Él dice: es cierto, yo le he robado, pero le robé porque él también el año pasado me robó un toro. Estamos pagados, le dice. Pero Mayli, así no funcionan las cosas, le dice el yaya, ¿no? Y Mayli, debiste haberte quejado. Él dice: yo no necesito de nadie para que me haga justicia. Yo solito sé hacerme justicia. Mayli, pero Mayli, ¿qué estás diciendo? Eso está mal, le dicen. Y Mayli se pasa, pues, no ahí de lengua suelta, porque sigue hablando y dice: además, ¿qué me reclaman tanto si aquí en el pueblo todo es robado? Aquí todos se roban. Eso definitivamente colma la paciencia de los yayas y le dicen: Mayli, vamos a castigarte y nos corresponde aplicarte el gitarisum. Albujar dice que el gitarisum es lo que peor le puede pasar al hombre indígena. El gitarisum equivale a una muerte civil, como hace rato me parece, o bien Jaime o Giovanni lo comentaba. El gitarisum es una muerte civil porque equivale a un destierro. Vete de aquí, para nosotros tú ya no existes más. Entonces a Mayli lo botan, pero pobre de ti, Mayli, si tú regresaras te aplicaremos el
Ushanan Hampi, le dice. Maili entonces es desterrado, le aplican el Hitarizum, pero Maili es un hombre indígena. El hombre indígena lo que más ama, Albujar también lo dice en varios de sus escritos, y también en la psicología del indio, lo que más ama, dice el hombre indígena, al igual que Mariátegui también, ¿no? Es la tierra. Por eso Kunsi Maili, este ladrón, regresa. Y cuando regresa al pueblo, los yayas que lo conocían sabían que este muchacho podría regresar, que este era terco, ¿no? Era un tipo rebelde. Lo estaban esperando. Maili llega a la casa, a la cabaña, porque extrañaba a su tierra, su chacra, a su madre, la vieja Anastasia. Y cuando está con ella, ¿no? Le trae un poco de coca, sacan unas hojas de coca y empiezan a chachar, como dice en el libro. Algunos dicen acullir o pichar, ¿verdad? Y entonces empiezan a ladrar los perros. Es ahí cuando Maili se da cuenta de que lo estaban espiando, ¿no? Y le dice, en quechua le dice, pues, ¿no? Que debe sentarse, agacharse, porque era muy peligroso. Una curiosidad o un dato importante es que los autores indigenistas como Albujar, Arguedas y otros tantos usan términos en lenguas como el quechua, aymara, etcétera. Bueno, entonces Maili, al darse cuenta de que estaba siendo rodeado, porque los comuneros de Chupán estaban ya cercando la casa, Maili sale disparado y se escapa, fíjense, corriendo, y la gente que vino preparada empezaron a dispararle, le arrojaban piedras con ondas, con guaracas, y Maili pues seguía corriendo. Felizmente para él había venido preparado él con una carabina, tenía unos 50 o 100 balas, me parece, Maili, y entonces por cada 10 tiros que la gente le daba, o porque le disparaban, tiros fallidos por cierto, Maili dice volteaba y daba un tiro, ¡plum! Pero él no fallaba, él le daba en el blanco, lo mataba pues a uno de los comuneros. Bueno, y así, esto pasó, Maili estaba escapando en la noche, fíjense, estaba escapando, ya habían muerto varios comuneros y Maili llega hasta una capilla, una iglesia abandonada, se sube a la torre, al campanario, ahí se sube y desde ahí empieza a disparar. Los yayas están preocupados y dicen, ¿qué vamos a hacer? Maili, si seguimos así va a acabar con nosotros. Era como una balacera, se hace una balacera, ¿no? Y hay que hacer algo, dijeron. Ya sé, dijo uno, vamos a hablarle a José Facundo. Sí, José Facundo, ese tipo es experto con las palabras, es tan hábil que es capaz de engañarle al mismísimo diablo, es capaz de hacerle bailar al mismísimo zorro, dice. Entonces Facundo tiene la tarea de ir a hacer, vamos a decir, un pacto, ¿no? Levantando las manos, entonces José Facundo se acerca. Maili, vengo en son de paz, Maili, no dispares, por favor, le dice. Y Maili le dice, ¿qué quieres? Maili, los yayas me han enviado para decirte que hagamos las paces, le dice. Los yayas solamente quieren beber la sangre de las personas a las que matan. ¿No querrán en esta ocasión beber la mía? Le dice. No, Maili, ellos están atemorizados, Maili. Le han consultado a la coca, a los apus, al cigarro. Sol de los Andes. Les han dicho que no se metan con el Maili porque Maili es un muchacho poderoso. Maili, te tienen miedo. Solamente queremos decirte que bajes. Baja y te vas a ir. Maili le está creyendo porque José Facundo era un florero, como decimos, pues, ¿no? Y entonces Maili ya deja de apuntarle, está bajando. Maili, además, recuérdame a mí, yo soy como tu hermano, Maili, siempre hemos estado juntos. Maili, anda, no me vas a negar un abrazo. Además, yo quisiera un día tener el orgullo de decir que le he abrazado a un valiente como es Maili. Quisiera tener la dicha. Maili, ¿no habrá acaso un abrazo para mí? Le dice. Maili le cree, pues, ¿no? Y Facundo en ese momento le agarra con todas sus fuerzas, ¡plum! Y grita muy fuerte. ¿Cuál era la ley que le aplicarían después del Hitarizum? Ushanan Hampi. El Ushanan Hampi. No, ya está, Ushanan Hampi, grita pues Facundo, ¿no? Y Maili, que era un tipo así fornido, empieza a sacudirse y ¡plum! Se suelta de los brazos de Facundo y le da un puñete en la quijada, ¡plum! Lo tumba, pues, y entonces saca su navaja y mira, y ahí vemos lo sangriento, como comentaba hace rato, ¿ya? Y le corta la lengua a este Facundo. ¡Calla, traidor! Le dice, ¿no? Le corta la lengua. Entonces, tan encolerizado estaba en ese momento Kunsi Maili que de pronto no se dio cuenta que la gente ya estaba cerca. Pronto le cayó una pedrada en la cabeza, ¡plum! Un palazo en la espalda, ¡plum! Y Maili aún tuvo fuerzas para correr. Se escapó, fue corriendo, obviamente debilitado. La gente le seguía arrojando guaracazos, le disparaba, pero Maili aún tuvo suerte de llegar hasta la casa de su madre.
haciendo un paréntesis, queridos amigos, siempre en la biografía de muchos escritores, no sé si lo han notado, siempre se dice que a la persona que en última instancia muchos recordamos es a la madre. Miley tal vez pensó en ello y llegó, chicos, hasta la casa de su madre, la vieja Nastasia, vieja porque era ancianita. Entonces él cae de bruces, dice el texto, o sea, de pecho, ¿no? ¡Plum! Frente a su madre, ¿no? Y la mamá dice, no le hagan así, ¿no? A mamá cae chihuahua y tal, algo así le dice, ¿no? Que el corazón me duele, fue, jatari, vieja, le dicen, así le dicen pues a la señora, ¿no? Hasta a un lado y le siguen golpeando en el piso, Miley ya muerto, ¿no? Con palos, picos, piedras, y los perros que incluso le habían acompañado a la gente empiezan a morder, sin saber por qué. Los perros encolerizados también empezaron a morder, chicos, y la gente que no quería parar, uno de pronto empezó a decir, hay que llevarlo a la quebrada, sí, a la quebrada. La quebrada era un lugar donde mataban a los ladrones. Sí, a la quebrada hay que llevarlo. Le pusieron una soga al cuello, chicos. Antes de esto le habían abierto la barriga, le sacaron el corazón, las tripas. Y aún así le amarraron la soga al cuello y lo arrastraron. Lo llevaron por la plaza, por pedregales, espinales, hasta llevarlo a la quebrada. Se dice que cuando llegó a la quebrada del cuerpo de Miley, solamente quedaba pues la cabeza y parte de la espina dorsal. El cuento termina, vamos a decir, magistralmente cuando Albujar dice, 6 semanas después, cuando la gente pasaba por la puerta de la casa de Kunsi Miley, podía presenciar cómo es que en el umbral de la puerta estaban colgados a manera de guirnaldas las putrefactas, amarillentas y pestilentes vísceras de Miley, colocados por los implacables yayas para que se viera cómo es que se aplicaba el Usianan Hampi, dice. Y así termina este cuentito simpático de Enrique López Albujar, queridos amigos. Así es, un cuento muy sangriento. Sí, ¿no? Nos pone los pelos de punta a todos. Ver que le sacan los ojos, le cortan la lengua. Bueno. Yo digo cómo la irracionalidad de la muchedumbre puede estar en su más alto cúspide, ¿no? Y no tener siquiera un poquito de pensar y razonar de lo que estamos haciendo totalmente mal. Pero también pienso porque en el momento de la balacera, Miley se ha bajado varios que lo estaban persiguiendo y también a un yaya. Me imagino que eran familiares así, es como que se enardecen más. Claro, es un sentimiento encontrado, ¿no? Es una empatía que sienten con quienes han sido abatidos por Miley. Claro, justamente uno de los temas que se toca en este cuento es la justicia popular. Uh-huh. Me recuerda mucho esto, queridos amigos, hace como cosa de 8 años, me parece, aquí en la región Puno, en dirección a Huancané y a Putina, hay un lugar que se llama Acocollo. Seguramente algunos nos están oyendo y nos darán la razón. Pasó un caso similar, pues estaban, dicen, en una reunión, creo que rendición de cuentas, y de pronto ingresaron unos 2 o 3 encapuchados. ¡Plum! Y como había dinero, pues les robaron el dinero, pues, apuntando con armas, ¿no? Subieron a la moto, pero uno de los comuneros reaccionó y a uno de los asaltantes lo agarró, dice, pues, y creo que eran 2 incluso, lo hicieron caer al piso, le aplicaron justicia popular, ¿no? Y recuerdo mucho que por esos días la prensa escrita publicaba, en los titulares salía Usianan Hampi, decía, ¿no? Y bueno, eso es en realidad a veces real, pues no suele pasar y quizá en el momento la gente a veces actúa así. Juliaca es un caso de justicia popular, muchas veces se ha quemado. Siempre se ha visto anteriormente y el caso también de Ilave me hace recordar también cuando mataron a su propio alcalde, ¿no? Igual también Usianan Hampi, pero en un error, ¿eh? Cierto, a veces sin investigar sin investigar y se pasa de la mano. Y comentábamos un poco acerca también de esta obra, que si bien es muy trágica al final, ¿no? Y yo me voy al tema de cómo es que uno empieza a agarrar, a destripar todos los órganos vitales hasta que solo llega a la quebrada la cabeza y uno la parte, los restos, la vértebra, ¿no? La columna vertebral. Y hasta ese extremo llegamos, hasta, como dice, he visto que es canibalismo, la salvajada que han cometido estos hombres. Entonces eso hace pensar, yo diría, ¿qué pensaría un lector que es muy... Bueno, vivimos en un país que está con normas, con leyes y con buenas costumbres, que entre comillas es eso, pero que también hay una realidad muy cruda, como es el tema de la inseguridad.
¿Cómo pensarían los lectores acerca de este cuento? ¿Cómo interpretamos nosotros? ¿Le damos la razón al indio que robó y que también después mató por sus acciones? Por supuesto que esto genera opiniones divididas, ¿no? Sí. Y quiero aprovechar la ocasión para saludar a uno de nuestros grandes cineastas aquí en Puno que tenemos, y me refiero al cineasta que dirigió la película El Abigeo, Juanito el Huerfanito, seguramente sabe. Hace rato comentábamos sobre él, ¿no? Me refiero al maestro Flaviano Quispe. Justamente hace unos días yo compartí un fragmento de su película. Ojo, los que nos están oyendo, si les interesa el cuento Ushanan Hampi, hay una película puneña basada en este cuento. La película se llama El Abigeo, del maestro Flaviano Quispe. Esta película está basada en el Ushanan Hampi, y hace unos días yo publiqué un fragmento de esa película en el Facebook. Bueno, yo tengo un sitio web que se llama Literatura Preuniversitaria, y vi que la gente comentó, muchos decían así debe tratarse a los ladrones, así debería aplicarse la justicia, el pueblo unido, pero muchos decían, no, eso está mal, la justicia no se aplica así, por pareceres, la justicia no se aplica así, simplemente sin pruebas fehacientes, entonces genera definitivamente opiniones divididas. Y la literatura, y lo bueno de la literatura, discúlpame Jaime, es eso, ¿no? Que nos hace pensar. Y si aquí llegamos a una discusión literaria, no decir esto está bien o no está bien, bueno, diremos que la literatura está teniendo éxito, porque la idea es que despierten nuevas ideas, ¿no? Despiertan conciencias, pensamientos. Claro, este tipo de cuentos también trae de nuevo a debate, ¿no? Hace que no mueran estas cosas que siempre nos cuestionamos. El más que todo el derecho y la justicia que nos quiere dar también en los conceptos. ¿Cómo nosotros conceptualizamos el término justicia, ¿no? Y en este cuento vamos a realizar la justicia popular. Entonces es un castigo. Y es un castigo que va con la pena de muerte, ¿no? Claro. Que llegamos hasta eso. Y hay en el cuento mismo hay tipo una escala, ¿no? Primero llamada de atención. Después una conciliación, ¿por qué lo has robado? Después gitarizum, lárgate de esta tierra, vete, no, ya no te queremos ver, tú ya no tienes remedio. Último, vienes, ahí sí, la muerte capital. Sí, y algo también que podemos llegar como conclusión en relación a este cuento, seguramente nos están escuchando muchos estudiantes que alguna vez van a leer o han leído este cuento. Mira, el cuento se llama Ushanan Hampi, que es último remedio, y este cuento nos hace pensar, mira, si le dieron, como decía Jaime, primero el yachisum, le dieron al yachisum, luego el gitarisum, el destierro, le dijeron, oye, si tú insistes, si tú regresas, te aplicaremos el Ushanan Hampi. En tal caso, nos hace pensar la filosofía de la justicia popular. ¿Cuál sería, entonces, el último remedio para un criminal que uno entiende que sigue robando? Aquí, por ejemplo, chicos, los que vivimos en la ciudad de Juliaca, conocemos a muchas personas de mal vivir, los conocemos, ¿verdad? En determinados lugares de la calle, hasta creo que es parte de nuestro día a día ya. Y siempre decimos, estos los van a llevar a la comisaría y mañana ya están en las calles, decimos. Y todos creo concluimos, ¿verdad? Y el libro creo que está también concluyendo con eso. Claro, ¿cuál es el último remedio para un criminal que no comprende? La muerte. La muerte, ¿no? Eso es lo que en el fondo nos está diciendo. Es como que ya no tiene ya posibilidad de que se vuelva a reinsertar a la sociedad, ¿no? Claro, porque ya le dieron como que pasos, procesos, ¿no? Para que de alguna manera se inserte, pero no lo hizo. Sí, pues porque según acá en el país las normativas tienen grado de castigo, ¿no? Si cometes un delito, tantos años y así. Y los asesinatos tienen también siga. Entonces, y como Freddy comenta que acá nosotros en el Perú vivimos una cuestión de inseguridad y lo que queremos es que ya no vuelva a cometer ese delito. Pero también hay otro ojo también que, muy aparte del cuento que a mí me da a pensar, es nosotros qué estamos haciendo como sociedad para revertir este error, no ir al castigo, sino prevenir, para que no sucedan estos hechos inesperados, estos hechos fatales, ¿no? Y hace que, como dicen, justicia paralela. Si no se cumplen las normas de un país, las leyes no se cumplen, entonces nosotros tomamos la justicia por nuestras manos, porque simplemente no nos sentimos confiados en el poder del Estado, en las leyes y en las normas que, entre comillas, son los que nos amparan, son los que nos protegen, pero no se cumple esto. Entonces estamos creo que ante ese tema de justicia paralela. Así es, porque la gente muchas veces se cansa, ¿no? De estar una y otra vez con eso.
Cuando no existe Estado, simplemente es que nos organizamos, todos los involucrados, y decimos, no puede volver a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos medidas, nos reunimos y castigamos a cualquier ladrón porque que cometa estos delitos. ¿O tal vez qué opina Frei? Sí, justamente pensaba, ¿no? Con todo lo que comentaba, creo yo que los escritores, siempre la intención de los escritores es reflejar la realidad, y los autores, escritores indigenistas, quieren reflejar el vivir del hombre indígena, y con esto podemos ver en modo alguno la ausencia de la justicia, ¿no? Del Estado, la ausencia del Estado en los lugares más alejados del país, a tal punto que en muchos lugares es la misma comunidad la que tiene que aplicar justicia. Así es, la justicia no llega en todos los territorios. Ese es claro, un mensaje que nos das también, Frei. Claro. Y bien, y también hay otro que yo siempre pienso, es acerca de la dignidad del hombre. ¿Cómo ustedes interpretan el hecho de que esta persona que ya ha cometido delitos tras delitos, tiene valía ya como persona? Es como decir, ultimar la vida de una vida humana. Eso totalmente se discute en nuestra actualidad. Así es. Creo que comentaron la muerte social, ¿no? La muerte civil. Sí, muerte civil. Me imagino como que él ha sido como que el malo y todos lo han matado. Es como que no ha habido mucha culpa, porque es como que ya con todos es bueno, lo hicimos todos y ya, ahí queda. Todos roban, una frase que dijo Maile, todos roban, y ese es todos como, se roban. Todos se roban, acá no hay santos que yo soy honesto, que tú has hecho lo bueno, no, todos se hacen daño, y es como una afrenta a la comunidad. Sí, ante eso, amigos, yo tengo dos ideas. Uno, Albujar en algunos de sus escritos dice que el hombre indígena, pues cuando se siente fuera de la sociedad, de la comunidad, es muy propenso a robar. Pero otra cosa más importante aún que quería comentar es sobre lo de la justicia. Yo alguna vez conversé con algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. Mira, y este es un caso un tanto polémico. Muchas veces cuando, digamos, se captura un ladrón, se suele decir, no, vienen los policías, lo van a agarrar, son sus compadres, decimos así, ¿no? Y alguna vez, así como con ustedes sentados, conversábamos, pues, ¿no? A ver, ya te lo vamos a decir en tu cara, ¿no? Y cosa similar le planteábamos a un amigo, y él dio una respuesta bastante, yo diría, racional, ¿no? Y dijo, ¿saben qué, amigos? ¿Por qué a veces nosotros tenemos que hacer el papel de malos salvando al ratero, a ese que lo quieren linchar? Porque sobre todo, ante todo, está la vida, ¿no? Y esa es la pregunta que hacías, Jaime, hace rato, ¿no? Primero está la vida, primero está la condición humana. Entonces, más allá del que sea ladrón, lo que sea, nosotros protegemos la vida, decía, ¿no? Y entonces es algo en lo que ellos se basan también, y bueno, en el fondo creo que sí, ¿no? Tiene razón, porque aquí si a uno de nosotros lo acusáramos de ladrón, de asesino, eso no sería argumento suficiente para agarrarlo a pedradas, matarlo. Entonces siempre se tendría que comprobar y todo eso, porque primero está la vida. Claro, es que también iríamos ya a un proceso de ya no ser humano, porque el humano es el que siente, piensa, ¿no? Todo eso. Entonces, al matar a una determinada cantidad de hombres y que nuestra sociedad se vuelva todo lo malo, el ratero, matamos, entonces estaríamos ya no siendo civilizados, porque a través de nuestra historia el hombre por sí mismo se ha cuestionado, no hagamos esto, estamos yendo a peor, hagamos esto. O sea, se han dado alternativas, incluso esas alternativas se han dado a las normas, a los papeles, ¿no? Es como decía Rousseau, un contrato social, para no afectarnos entre las partes. Entonces yo creo que, bueno, en mis palabras últimas ya para concluir el programa, Usiana Hampi nos va a retratar eso, pues, ¿no? Que hay etapas, ¿no? Que de la comunidad, llamar a la atención, un proceso de conciliación, la muerte civil y por último la muerte capital. Entonces ese proceso nos da a entender que en toda sociedad hay problemas, hay virtudes, hay vicios también que se cometen y hay todo eso, pero que a pesar de todo ello voy a sacar como conclusión que como lector sí me ha producido una cierta insatisfacción por el tema de cómo en ese tiempo se ha ido a esa deshumanización, y no quisiera que pase en nuestra actualidad, pese a que hay tantos problemas y que esos problemas se tienen que atacar o se tienen que luchar por el tema de prevenir, no el tema del final de castigo, sino prevenir. ¿Cómo hacemos que ya no ocurran tantos delitos? ¿Cómo hace una sociedad puede cooperar para
que todo vaya en camino correcto, no un camino en donde no se afecten las libertades del otro. Entonces solo eso, y invitar a los amigos oyentes que nos están escuchando a que lean Usianajampi. Es una obra de la corriente indigenista de López Albújar, que nos va a retratar la justicia popular, las autoridades que cumplen un papel implacable, que no se dejan amilanar y que no tienen tal vez un proceso de razonabilidad en cierto sentido, porque dicen, esta es la ley y es la ley, porque nosotros no hacemos caso. Entonces yo creo que es muy importante para que también, como Frei nos comenta, podamos reflexionar, podamos analizar, porque a través de esos es que nosotros nos cuestionamos, ¿no? Cómo era la sociedad del siglo XVIII, si mal no me equivoco, la era de López Albújar. Solo eso, muchas gracias, más bien. Así es, también en este cuento, de alguna manera arrancaron el problema de raíz. Pero la pregunta sería si esa era la raíz o cuál sería la raíz, ¿no? Esa sería mi conclusión. Bien, sí, entonces, bueno, todos nos quedamos con esa duda, con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de todos los males, entonces, no? Bueno, en este caso, el crimen de los criminales. Yo quisiera, en mi última participación, invitar a la población para que lea los cuentos de Enrique López Albújar y otros autores también, por supuesto, pero como hoy estamos hablando de él, una lectura sugerida, aparte de Usianajampi, sería El campeón de la muerte. Y también en cuanto al cine, veamos la película El abigeo de Flaviano Quispe. Ya, esta película es simpática, nos va a hacer entender bastante este cuento de Enrique López Albújar. Gracias. Así es, muchas gracias, amigos. Este fue Momento Literario. Nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a Radio El Sol de los Andes y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.